Yo diría que celebrar la vida es darse cuenta de que estar vivo pues es algo extraordinario, que poder respirar, que poder ver, que poder oír cuando se tiene la suerte de tener estos sentidos funcionando es extraordinario, que estar rodeado de personas que te quieren es extraordinario y que siempre hay alguna razón para celebrar la vida, incluso en momentos muy difíciles. Yo me he encontrado con personas que han pasado por momentos muy difíciles y lo que les ha sacado adelante no es lo que espero yo de la vida, sino lo que espera la vida de mí, ¿no? Pues cuando una persona, incluso en momentos difíciles, es más consciente de lo que tiene que de lo que le falta, de alguna manera, incluso en esas situaciones tan complicadas, puede ser como un bálsamo que le ayuda a transitar de una manera más amable, de una persona de una forma más, como más equilibrada. Yo creo que no saber vivir es no saber aprovechar lo que uno tiene en el momento presente. Para mí, no saber vivir es estar siempre pensando en el futuro y huyendo del presente, como si el presente, incluso en momentos de esa extraordinaria dificultad de la que a veces hablamos, no ofreciera también cosas de excepcional belleza, ¿no? Estamos asistiendo con tremenda tristeza a las inundaciones que está habiendo en muchas regiones de España y no cabe duda que ante ese horror uno dice, ¿dónde está la belleza? Pues la belleza está en tantas personas que están ayudando a otros a salir adelante, tantas personas que están acogiendo a otros que lo han perdido todo, ¿no? Entonces, en todos los momentos, en todas las circunstancias, incluso en las más duras, también hay belleza. Entonces yo creo que no tenemos que perder de vista que esto también es parte de la vida. Yo creo que la muerte de alguna manera nos cuestiona nuestra forma de haber vivido. Elizabeth Kubler-Ross fue probablemente la máxima experta en tanatología, la ciencia de la muerte, de profesión psiquiatra, acompaña a muchas personas en situación terminal, ¿no? Y ella decía que cuando hablaba con ellos, porque se había ganado su confianza y era una persona muy cercana, ellos no se arrepentían de cosas que habían hecho, sino de lo que habían dejado de hacer. Se arrepentían de no haberse atrevido más en la vida, ¿no? Entonces, yo creo que cuando de alguna manera vemos la vida como un viaje de descubrimiento, un viaje de crecimiento y evolución, podemos tomar la muerte de una manera diferente, ¿no? Hay un relato de una muerte verdaderamente impactante, escrito por Platón, es la muerte de su maestro Sócrates cuando tomó la copa de cicuta, ¿no? Y entonces él hablaba de que si conociéramos realmente en qué consiste la muerte, no tendríamos tanto miedo. Yo he tenido la ocasión de estar con personas que estuvieron clínicamente muertas y de alguna manera volvieron, ¿no? Y todas ellas, sin excepción, cuentan lo mismo, una sensación de profunda paz, de enorme serenidad, de enorme calma. Entonces, tenemos que considerar un poco, como decía Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Por lo menos abrirnos a la posibilidad, ¿no? Que la muerte es un renacer, es una vida nueva más allá de esta vida que conocemos. Y yo creo que esto puede de alguna manera reducir nuestro miedo, nuestra angustia, ese momento en el que nos iremos de este plano, quizás, ojalá, así lo creo, para entrar en un nuevo plano donde desde luego podemos experimentar serenidad y posiblemente un gozo que ni siquiera nos imaginamos. Hay que entender que en un proceso de pérdida hay un duelo, y en ese duelo hay un shock, hay una tristeza, hay un miedo, a veces una ira, un enfado, se intenta buscar un culpable o algo que de alguna manera nos parezca que es el origen de lo que ha pasado. Y yo creo que estas emociones
son naturales en el ser humano. Es decir, la tristeza es natural en el ser humano, el miedo es natural en el ser humano. Lo que tenemos que hacer es no quedarnos atascados en esas emociones. O sea, permitir que esas emociones fluyan, eso se llama el proceso del duelo, y poco a poco, con el paso del tiempo, con el acompañamiento de otras personas, con los valores y los principios a los que uno se aferra en unos momentos tan duros, vamos recuperando esa aceptación de lo que es esa serenidad y puede entonces renacer la alegría. Muchas veces no queremos experimentar la tristeza, y la tristeza es parte de nuestra vida. Lo mismo que nos vamos a encontrar con el miedo, nos vamos a encontrar muchas veces con la incertidumbre. Entonces, el tema es efectivamente normalizar esas emociones, entender que son parte de un proceso, igual que cuando uno sube en una montaña rusa, hay momentos en los que está arriba y hay momentos en los que está abajo, ¿no? Y sobre todo, abrirse a la posibilidad de que al final todo va a estar bien. Y si de momento no está bien es porque todavía no es el final. Las emociones tienen un impacto directo tanto en la salud como en la enfermedad, porque la palabra emoción es diferente a la palabra sentimiento. Las emociones son todo procesos corporales. Por ejemplo, cuando una persona está con alguien a quien quiere profundamente, su torrente sanguíneo y su cerebro están llenos de una hormona llamada oxitocina. La oxitocina protege la salud, protege el corazón, potencia el sistema inmune para que no tengamos infecciones o para que sea más difícil que las tengamos, y corta radicalmente el eje del estrés. Sin embargo, cuando nosotros estamos experimentando miedo, lo que se libera es cortisol. El cortisol mantenido en cifras altas, que es lo que pasa con estos cuadros donde una persona vive asustada, hace muchísimo daño en la salud. Pues por supuesto que las emociones tienen una implicación directa en la salud de una enfermedad. Y una vez escuché un comentario que me impactó. El dolor es el termómetro del amor. Es decir, cuando una persona tiene un gran dolor porque ha perdido un ser muy querido, la pérdida real y la pérdida, claro, que nos va a afectar. ¿Por qué no celebramos también la suerte que hemos tenido de haber disfrutado de esa persona? Hay muchas personas que quizá no lloren tanto o no tengan tanto dolor ante la pérdida de un ser querido. Quizás no tiene por qué ser necesariamente el caso, pero quizás tampoco tuvieron tanta conexión con esa persona, tampoco quizás disfrutaron tanto esa presencia. Entonces, lo mismo que la expiración sigue a la inspiración, pues la muerte sigue a la vida, y es un proceso que, siendo natural, no acabamos de aceptar. Entonces, pongamos en la balanza las dos, el dolor de la pérdida y la celebración de la vida. Hubo una antigua civilización en México que se llamaban los toltecas. Los toltecas era un pueblo muy guerrero, las cosas como son, y por eso, como no sabían si al día siguiente iban a estar vivos, se encargaban de que cada día fuera una celebración de su vida. Entonces, es cierto que al no pensar en la muerte, muchas veces dejamos de pensar en la vida. Tenemos la sensación de que es como si la muerte no existiera. Por tanto, si hoy tengo un enfrentamiento con un familiar mío, ya lo resolveré mañana. Si hoy tengo algo que me está fastidiando el día, bueno, pues ya esperaré mañana algo que lo celebre. En lugar de decir, ¿cómo viviría mi vida si yo supiera que este es el único día que me queda? Probablemente lo aprovecharía de otra manera, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando uno saca de su mente la muerte, lo convierte en un tabú, muchas veces se olvida de vivir plenamente. ¿Qué papel juega la comunicación en el final de la vida? Esta es una pregunta que se hizo también Elizabeth Kubler-Ross y llegó a unas conclusiones extraordinarias. Ella, como médico, trabajó en el Hospital Central de Chicago. Aunque era suiza, se casó con un norteamericano, se fue a vivir a Estados Unidos. Y se dio cuenta de que las personas que estaban en situación terminal, en cuanto empezaban a hablar de lo que les angustiaba, pues la familia decía, no hables de eso, que eso no va a pasar, que eso no va a pasar. Entonces ese miedo que tenían ante ese mundo que se abría y era tan desconocido,
pues evitaba que pudieran compartir su sentir. Entonces Elizabeth Kubler-Ross escribió su primer libro, que se llama Sobre la muerte y los moribundos, y se dio cuenta de que esas personas que sí eran conscientes, muchas de ellas, de que estaban en una situación terminal, necesitaban compartir sus emociones, necesitaban compartir sus sentimientos, necesitaban compartir sus inquietudes, sus angustias, no para que les resolvieran la situación, sino por la tranquilidad y la paz que da sentirse escuchado. Todos sabemos que cuando tenemos un problema y lo compartimos con alguien, aunque no nos dé la solución al problema, qué alivio experimentamos cuando decimos, mira, me he sentido escuchado, me he sentido escuchada. Y eso es lo que descubrió Elizabeth Kubler-Ross, el poder de la comunicación incluso en los momentos finales de la vida. Las palabras, claro que tienen un efecto somático, por supuesto que sí. Se ha demostrado, por ejemplo, en Estados Unidos, se hizo un estudio en el que una serie de voluntarios les invitó a mirar una pantalla donde había palabras todas negativas: depresión, túnel, angustia, muerte, todo palabras negativas, y se les sacó sangre y se mandó al laboratorio para una técnica que se llama radioinmunoensayo. Se cambiaron las palabras alegría, esperanza, ilusión, amanecer, se les volvió a sacar sangre y les impresionó ver la diferencia en los niveles de una hormona. En el primer caso, cuando las palabras eran de tipo negativo, se había disparado el cortisol, la hormona del estrés crónico, mientras que cuando las palabras eran positivas, el cortisol se había desplomado. Es decir, no cabe duda que las palabras tienen un impacto en el cuerpo, no solo lo que se dice, sino la forma en la que se dice. Y esto es importante porque muchas veces no nos damos cuenta que la verdad, aunque algo se diga que es verdad, sin compasión es crueldad.